Brutal. ¿Arreglarás el Ferrari? El heredero millonario te dice que hay más en juego. Era una noche oscura y tempestuosa en la ciudad, cuando una figura imponente se destacó en el resplandor de los relámpagos. Era Joaquín, un joven con el cabello negro azabache, que parecía estar atrapado entre el encantador lujo de su familia y un secreto que lo consumía. Mientras sostenía una llave de Ferrari en su mano, el ruido del trueno retumbaba como un anuncio de algo aterrador que se avecinaba. Aquella noche, Joaquín no solo estaba buscando a alguien que arreglara su auto. Esa maravilla italiana, brillante y roja, era más que un simple vehículo, su motor rugía con enigmas y peligros ocultos. Detrás de su brillo reluciente, había murmullos sobre un legado oscuro, implicaciones que llevaban a la gente a un inminente estado de pánico. Rumores corrían en la calle, contaban historias de cómo quienes habían intentado ayudarle, habían desaparecido sin dejar rastro. Las sombras danzaban a su alrededor mientras miraba la carretera vacía, con un nudo en la garganta que le recordaba que no podía confiar en nadie. La última vez que un mecánico había ofrecido su ayuda, había sido días antes y acabó en un accidente misterioso, una explosión que dejó al barrio en silencio. Esa historia, no obstante, no estaba deteniendo a Joaquín. En su pecho ardía la necesidad de resolver el enigma que su padre le había dejado. Instantáneamente, un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué había en juego realmente? La tensión crecía mientras decidía hacer una llamada, aún no podía imaginar lo que estaba a punto de desatarse. Una voz apagada, un silencio amenazante en el hilo telefónico, lo llevó a encontrarse con Renata, una conocida de su padre. «Eres el único que puede acercarse a la verdad», le había dicho. Sus ojos estaban llenos de miedo, su voz temblaba mientras lo advertía. A Joaquín se le apretó el pecho, como si el aire mismo se escapara de sus pulmones. ¿Qué sabía ella que él no? «Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Joaquín se encontraba en una encrucijada, decidido a averiguar el verdadero significado detrás de ese Ferrari. Las luces deslumbrantes iluminaban la sombra de su destino. Abrió la puerta del taller, sintiéndose observado, un sudor frío se deslizaba por su frente. Cada herramienta brillaba como un cuchillo listo para cortar, ocasionando más preguntas que respuestas. ¿Por qué había tanto misterio? La atmósfera se espesaba, cada respiro se tornaba más complicado. ¿Qué encontrará dentro de esas paredes? ¿Las verdades que su familia había escondido por tanto tiempo? La tensión era palpable. ¿Estás listo para lo que viene? El taller estaba sumido en un silencio inquietante, solo interrumpido por el goteo de agua de una tubería rota. Joaquín dio un paso hacia adentro, sus pasos resonando como un eco en la penumbra. Pulió la superficie de la llave de Ferrari con sus dedos, temiendo que la velada oscuridad estuviera llena de secretos que no era capaz de enfrentar. Cada herramienta que encontraba parecía cobrar vida, amenazando con despertar lo que había permanecido dormido durante mucho tiempo. De pronto, un ruido lo hizo volverse, el sonido de una puerta que se cierra a tus espaldas. El terror se apoderó de su corazón. Con una mano temblorosa, sacó el teléfono, pensando en Renata, pidiendo ayuda nuevamente, pero algo lo detuvo. ¿Acaso ella tenía la respuesta a sus preguntas o estaba más enredada en este enigma de lo que creía? Un ligero zumbido interrumpió sus pensamientos. Era el teléfono. Una notificación en pantalla, mensaje de Renata. Su corazón dio un vuelco. Abrió el mensaje rápidamente. Joaquín, escucha. Estás en peligro. No hables con nadie sobre esto. Las palabras se transformaron en hielo en su pecho. ¿Qué había hecho ella? ¿Qué estaba desatando con sus indagaciones? Con cautela, empezó a explorar el taller, abriendo un gabinete.
Encontró cajas llenas de piezas de autos, pero lo que captó su atención fue un viejo cuaderno desgastado. Al abrirlo, encontró planos de modificaciones del Ferrari. Cada esquema era más aterrador que el anterior, modificaciones que comprometían la seguridad, pero había algo más. Había referencias a los encargados, una familia cuyo peso se había vuelto opresivo en la jerga del cuaderno. Un escalofrío cruzó su espalda cuando se dio cuenta de que estos encargados no eran solo mecánicos. Eran nombres y fotografías en la última página, personas que él conocía. O que había conocido antes de que desaparecieran. Esto no era solo un simple accidente mecánico, había un patrón, una conexión directa con su familia. Salió corriendo del taller, sintiendo que las sombras lo seguían, titilando como perturbaciones malignas. Necesitaba respuestas, pero no en ese momento. La necesidad de escapar era superior a su curiosidad. Tan pronto como puso un pie fuera, se encontró de frente con un desconocido, un hombre alto, de apariencia amenazante, con una mirada que parecía atravesarlo. ¿Joaquín?, preguntó con voz grave. El joven sintió que le temblaban las manos. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Sigue el rastro de las piezas. Tienes más que perder de lo que crees. Pero ten cuidado, los que buscan la verdad, a veces son los que desaparecen más rápido. Joaquín retrocedió, con el corazón acelerado. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? El hombre se adelantó, levitando un teléfono entre los dedos. Porque la verdad no se esconde. Ya está marcada en tu destino, y en ese auto. ¿Vas a seguir adelante o vas a rendirte? No tenía ninguna respuesta en su mente, pero sabía que ese encuentro era solo el comienzo. La oscuridad se espesaba a su alrededor, y las preguntas afluían como un torrente. Si los secretos de su familia lo atrapaban, podría escapar. Mientras seguía su camino, las palabras del extraño pesaban en su mente, la verdad puede ser mortal. Ahora Joaquín estaba en la cuerda floja, cuestionando cada paso que daba. Iba a seguir buscando, aun sabiendo los peligros que enfrentaba, y así, con el eco de la advertencia resonando en su cabeza, se preguntó, ¿qué revelaciones le esperaban en su búsqueda, y a qué precio? El aire frío de la noche golpeaba el rostro de Joaquín mientras se alejaba del taller. La inquietante mirada del desconocido lo había hecho dudar, pero la decisión estaba tomada, no podía rendirse. La necesidad de conocer la verdad era más fuerte que cualquier temor. Caminó apresuradamente por las calles desiertas, sus pasos resonando en la oscuridad. La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, creando sombras que parecían seguirlo. Pensó en Renata. Su mensaje lo atormentaba, estás en peligro. Esa frase se repetía en su mente como un mantra inquietante. ¿Qué había hecho ella para que se sintiera así? ¿Acaso lo había envuelto en una red de peligros por el simple hecho de buscar respuestas sobre su familia? Su mente se sentía abrumada, pero sabía que no podía darse el lujo de actuar impulsivamente. Su primer impulso fue ir a casa, buscar el calor familiar, la seguridad. Pero, en cambio, decidió acudir a un lugar donde pudiera reunir información, la vieja biblioteca del barrio, un refugio de soluciones, un laberinto de historias y secretos olvidados. Al llegar, se encontró con las puertas cerradas. Una nota en el cristal decía que, debido a un incendio, el lugar estaba cerrado indefinidamente. Frustrado, dio una vuelta alrededor del edificio, buscando alguna entrada trasera. Relámpagos de recuerdos iluminaban su mente, revisitando momentos de su infancia, horas pasadas entre libros, buscando tesoros escondidos en las páginas. De repente, un ruido lo hizo girar. Una figura delgada emergió de las sombras. Era una anciana con un cabello canoso desordenado, vestida con un abrigo raído. «Buscas respuestas, ¿verdad?», dijo, sus ojos centelleando con curiosidad. «¿Cómo lo sabes?». Joaquín la miró, incrédulo. «Porque los que buscan verdades siempre vienen a mí», respondió con voz temblorosa. «Te están observando. Tu familia, hay un oscuro legado, y tú eres parte de él». La ansiedad le oprimía el pecho. «¿Qué legado? ¿Qué saben ustedes?». La anciana dio un paso hacia él, y su expresión se tornó seria. «Los encargados no son solo mecánicos. Mueven las piezas de un tablero más grande.
La historia que buscas es peligrosa, pero hay algo más, algo que te une a ellos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Joaquín, intentando mantener la calma. Tus padres no murieron por accidente, dijo ella, mirando sus ojos directamente. Lo que pasó con el Ferrari de tu padre no fue un simple problema mecánico. Fue un juego, un sacrificio en el que las piezas se movieron para deshacerse de él y, desde entonces, te están esperando. Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín. Las palabras de la anciana lo golpeaban como puños. En su cabeza, los recuerdos comenzaron a encajar, cada fragmento revelando un laberinto de intrigas en el que había estado atrapado sin saber. Necesitas saber la verdad, insistió la anciana. El tallador de sueños, el mecánico que manipuló la última modificación, su nombre te llevará a los que tienen el control. Busca a aquel que sabe de los sacrificios, el que siempre está cerca de la máquina. Tu padre dejó pistas, pero cuidado, los que saben demasiado, desaparecen. Todo el miedo que sentía anteriormente se transformó en una mezcla de determinación y terror. Joaquín sintió que cada palabra podía ser una trampa o una salvación. Y así, con una mezcla de pavor y resolución, se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo donde la verdad y la muerte se entrelazaban. Mientras se alejaba de la anciana, una sensación fuerte de advertencia lo invadió. En su mente resonaba claramente la misma pregunta que le había hecho al extraño: ¿podía permitirse seguir adelante? Y más importante, ¿a qué costo? Al girar la esquina, su teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje de Renata. ¿Qué vendría ahora? La pantalla iluminó su rostro en la oscuridad. Joaquín, no te acerques a la verdad. La tensión se acumulaba en su interior. Realmente podría detenerse ahora, todo lo que sabía lo había llevado a este punto, y no podía dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y qué monstruo se desataría en el camino. Joaquín continuó su camino, el eco de las palabras de la anciana retumbando en su mente. Su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de terror y adrenalina inundando su ser. Cada sombra que cruzaba su visión parecía cobrar vida, como si lo vigilara de cerca, como si una mano invisible estuviera a punto de atraparlo. Mientras se alejaba de la biblioteca, la ciudad a su alrededor se sentía extrañamente vacía. El murmullo del viento se tornaba en susurros, como si las calles mismas compartieran secretos oscuros. No sabía a quién acudir ni a quién confiar, pero la imagen de sus padres, sus rostros llenos de vida y alegría, apareció de repente en su mente. Eran sus recuerdos más preciados, pero ahora estaban manchados por el velo de la incertidumbre. Decidió que su próxima parada debía ser el taller de su padre. Era un lugar sagrado, un templo de metal y motores, donde las maravillas de la ingeniería se convertían en sueños. Un espacio que siempre había estado impregnado del amor y el esfuerzo de su padre. Al llegar, las luces parpadeantes del letrero abierto le dieron la bienvenida, como un faro que lo guiaba en la oscuridad. Al entrar, el aroma familiar del aceite y la goma quemada lo envolvió, un bálsamo que momentáneamente calmó su espíritu. Sin embargo, la verdad no esperaría, así que se dirigió directamente a la oficina donde su padre solía trabajar. Abrió la puerta con cuidado, una nube de polvo flotaba en el aire y llenaba el ambiente de un aire nostálgico. En las estanterías, los trofeos de carreras y las fotos colgaban, pero lo que buscaba no era eso. Necesitaba respuestas. Su mirada se posó en el escritorio, donde una caja metálica se asomaba entre pilas de documentos. Joaquín se acercó y la abrió con manos temblorosas. Dentro, encontró un viejo cuaderno de notas, desgastado por el tiempo. Las páginas estaban cubiertas con garabatos, cálculos y dibujos de piezas mecánicas. Sus ojos se abrieron como platos al descubrir una nota suelta, firmada con la inicial F. Las piezas son solo una ilusión. Sintió un escalofrío al leerlo. Su padre había querido dejar un mensaje, una advertencia tal vez, y de pronto se preguntó si F era el nombre del mecánico del que había hablado la anciana. ¿Sería él la clave para desentrañar la red de secretos? Mientras se adentraba más en las páginas, un sonido tronador le hizo girar la cabeza. La puerta del taller se abrió de golpe. Joaquín se paralizó y contuvo la respiración. La figura que entró era oscura, con un abrigo largo que ocultaba su rostro. ¿Buscas algo, joven?
La voz era profunda, llena de un tono amenazante. Joaquín apenas pudo hablar, las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Quién eres? Yo soy quien se lleva a los que saben más de lo que deben, dijo la figura, dando un paso hacia él con una mirada penetrante que mostraba que no venía a jugar. Antes de que pudiera reaccionar, el ruido de un motor rugiente resonó desde el exterior y una luz intensa iluminó el taller. Joaquín miró hacia la puerta, luego de vuelta a la figura, que ahora mostraba una sonrisa helada. Pero hoy no seré quien lleve el juego a su fin, dijo y, en un movimiento rápido, se dio la vuelta y salió. La tensión se adensó en el aire. Joaquín sabía que el reloj corría y que no podía perder tiempo. Las dudas y la oscuridad ahora giraban en torno a él como un torbellino. ¿Qué sucede?, se preguntó, mientras su mente intentaba encajar cada pista que había encontrado, y entonces, una idea surgió. ¿Podría ese mecánico ser más que un simple peón? Con su corazón palpitando salvajemente, Joaquín tomó la decisión. Se dirigiría a la dirección anotada en el cuaderno, sin importar el riesgo. No podría enfrentar el legado familiar sin saber que se había ocultado tras las piezas del rompecabezas. Mientras salía del taller, la niebla comenzaba a cerrar la ciudad como un manto de misterio. Se giró hacia el oscuro horizonte y, sintiendo una conexión con su historia, un pensamiento le cruzó por la mente: ¿y si la verdad lo llevara a un destino fatal? Era la curiosidad más poderosa que el miedo, o el miedo era el verdadero monstruo. La fase final de su búsqueda se acercaba, y con ella, el eco de un peligro inminente. El silencio de la ciudad fue interrumpido por un grito lejano, un aviso de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Con cada paso, los secretos de su familia lo consumían, y no sabía si alguna vez encontraría el camino de regreso. El olor a gasolina impregnaba el aire y se mezclaba con la bruma que comenzaba a cubrir las calles. Joaquín avanzaba con determinación, aunque cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. La dirección en el cuaderno pesaba en su bolsillo como una brújula que lo guiaba hacia lo desconocido. Cada sombra se sentía más al acecho, como si el mismo destino tuviera planes oscuros para él. Las luces parpadeantes de un taller al final de la calle lo atrajeron, y el corazón se le aceleró. Recordó cómo su padre siempre le decía: las máquinas tienen alma, Joaquín. Cada una tiene su propia historia que contar. Ahora, no solo buscaba respuestas, sino que las máquinas podrían ser sus únicas aliadas en este juego macabro. Al acercarse, notó que el taller era distinto, más desgastado y oscuro. Una neblina metálica rodeaba el lugar, y la entrada parecía una boca abierta, lista para engullirlo. Con un breve respiro, empujó la puerta, que chirrió como si estuviera protestando ante su presencia. Dentro, una penumbra densa envolvía las herramientas y maquinaria. Pero algo en el ambiente era diferente, pulsante. El sonido del motor que había escuchado antes resonaba más fuerte aquí. Un hombre de cabello canoso y manos manchadas de aceite estaba inclinado sobre lo que parecía ser un Ferrari clásico. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Joaquín. ¿Eres el hijo de Miguel?, preguntó el mecánico, su voz rasposa y llena de una sabiduría inquietante que hacía eco en las paredes. Sí, respondió Joaquín, tratando de mostrar firmeza. Necesito hablar contigo sobre mi padre y sobre las piezas. El hombre lo observó un momento, su mirada pesada como si evaluara la disposición de Joaquín a afrontar la verdad. ¿Estás preparado para lo que vas a descubrir? Las piezas son solo el comienzo. Las palabras de la anciana me llevaron hasta aquí, dijo Joaquín, sintiendo que cada palabra que pronunciaba podía desencadenar algo tremendo. Me habló de un legado oscuro. El mecánico asintió lentamente. Ella tiene razón. Te han estado observando desde hace tiempo. Hay quienes buscan esas piezas de manera diferente a nosotros. No me preguntes cómo, pero han hecho de tu familia un objetivo. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La vida tranquila que había conocido era solo una fachada. La resonante verdad de ser parte de un juego de sombras lo llenó de incertidumbre. ¿Sabes dónde están las piezas? Necesito entender, insistió Joaquín, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Son más que solo objetos, el mecánico respondió, poniendo una mano en el lado del Ferrari como si compartiera con él un secreto.
Son llaves que abren puertas que no deberías cruzar. Pero si estás en esto, será mejor que estés preparado para el costo. La decisión ardía en el pecho de Joaquín. Estaba a punto de sumergirse en un mundo del que ignoraba todo y que podría cambiarlo para siempre. Dar un paso atrás ya no era una opción. Miró a los ojos del mecánico, buscando alguna señal de lo que debería hacer. Necesito saber, dijo finalmente, apretando los puños. Entonces ven, el dilema ha comenzado. Pero recuerda, no todo lo que brilla es oro, y no todas las verdades son realmente liberadoras, advirtió el mecánico mientras se dirigía hacia una compuerta trasera, mientras Joaquín seguía detrás de él. Un inquietante murmullo emergió del exterior, como un aviso susurrante del peligro inminente que acechaba en cada esquina. En su mente resonaba un eco, el mismo que la anciana había pronunciado. No todo el mundo saldrá ileso de esto. De repente, un grito desesperado rompió el aire, seguido por el terraplén de una imagen aterradora que le heló la sangre. Su corazón se detuvo. La certeza de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente se estableció en su interior. Esto es solo el comienzo. ¿Estás listo para lo que vendrá? La puerta del taller se cerró tras ellos, y Joaquín supo que el verdadero juego apenas comenzaba. El mecánico giró un par de llaves, y el motor del Ferrari cobró vida, llenando el taller con un rugido grave que reverberaba en las paredes. Joaquín dio un paso atrás, sorprendido por la ferocidad del sonido. Esa máquina no era solo un coche, era un monstruo de metal con un alma propia, y el hombre frente a él parecía ser su guardián. Dime, Joaquín, comenzó el mecánico, su voz casi ahogada por el motor. ¿Qué harías si te digo que hay un camino que podría llevarte a las piezas, pero a un costo que no puedes imaginar? El sudor comenzó a perlar la frente de Joaquín. Su mente luchaba entre la necesidad de obtener respuestas y el temor de lo que esas respuestas pudieran implicar. Lo haría. Todo lo que sea necesario, declaró, con más confianza de la que realmente sentía. El mecánico sonrió, pero no con alegría, era una sonrisa dura como el acero. Así se habla. Tienes el fuego, eso es bueno. Pero hay quienes no dudarán en consumirlo si eso significa obtener lo que buscan. Mientras hablaban, un golpe violento resonó afuera, seguido de un murmullo creciente. Joaquín sintió su piel erizarse. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblorosa. Ellos te están buscando a ti y a lo que llevas en tu interior, respondió el mecánico, mientras se acercaba a la ventana. Tu llegada no ha pasado desapercibida. Debemos apresurarnos. Joaquín sintió que el pulso acelerado de su corazón lo guiaba a una tempestad desconocida. En la penumbra del taller, había una atmósfera de urgencia, una mezcla de miedo y emoción que lo empujaba a seguir adelante. ¿Cuáles son los próximos pasos?, preguntó, sus palabras apenas un murmullo. El mecánico se volvió hacia él, cerrando la distancia. Vamos a preparar el Ferrari, no solo para repararlo, sino para que se convierta en tu protector. Necesitarás esto y más, dijo, levantando una de las herramientas que brillaba con un destello amenazador. Mientras el hombre volvía a inclinarse sobre la máquina, Joaquín sintió que el aire se ponía denso. Las sombras afuera seguían creciendo. Un grupo de figuras encapuchadas se acercaba rápidamente, sus pisadas resonando sobre la carretera como un eco de advertencia. No eran ángeles guardianes, sino cazadores que sabían exactamente a quién estaban persiguiendo. El mecánico trabajaba rápido, sus movimientos ágiles llevaban un sentido de urgencia. Joaquín lo observó, y a medida que el ambiente inquietante se cargaba de tensión, un pensamiento atraviesa su mente: ¿qué precio tendría que pagar por descubrir la verdad? Su corazón golpeaba en su pecho como un tambor, bombeando adrenalina en cada rincón de su ser. Ten cuidado, susurró el mecánico tras una pausa, levantando la mirada. Un temor sincero se reflejaba en sus ojos. Si empiezas este viaje, no habrá vuelta atrás. Los secretos que desenterrarás no solo arrastrarán a tu familia, también te tocarán a ti. De repente, las luces de la calle se apagaron, arrojando el taller en una oscuridad total. Todos los sentidos de Joaquín se agudizaron, y en ese silencio inquietante, el eco de las voces externas se convirtió en un zumbido amenazador. La puerta trasera del taller se estremeció. Rápido, entra,
gritó el mecánico mientras empujaba a Joaquín hacia una pequeña abertura escondida detrás de un estante. No había tiempo para más preguntas, solo acción. La penumbra se cerró a su alrededor mientras Joaquín se deslizaba en la oscuridad inquietante, el miedo a lo desconocido invadiendo su ser. Justo cuando creía haber encontrado una salida, un sonido húmedo y lejano le heló la sangre. No todo el mundo saldrá ileso de esto, resonó la voz de la anciana en su mente, y la pregunta surgió: ¿cuáles eran los verdaderos costos de ese viaje, y qué visiones aterradoras aguardaban en la oscuridad? Con un nudo en la garganta y la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse, Joaquín supo que su cuerpo estaba listo para el caos, pero su alma aún dudaba. ¿Podría enfrentarse a lo que vendría? La oscuridad lo envolvía como una manta pesada mientras Joaquín se adentraba en el pasadizo. El estrecho espacio era un laberinto que parecía no tener fin. Tan pronto como sus ojos se adaptaron a la penumbra, algo más se encendió dentro de él: la urgencia. Los ecos de la calle desaparecieron, pero el latido frenético de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Dónde estamos?, preguntó en un susurro, su voz casi ahogada por la ansiedad que lo invadía. Este es un refugio, replicó el mecánico, su tono grave resonando a lo largo del corredor. Un lugar seguro, pero solo por un tiempo. Tienen un olfato para detectar a quienes buscan. Joaquín sentía la presión de la situación, su mente atrapada entre la curiosidad por el misterio que lo rodeaba y el miedo que crecía a su alrededor. Recogió un instante de valor. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué me persiguen? El destino te ha marcado, respondió el mecánico, enderezándose y mirándolo a los ojos. Lo que llevas dentro de ti puede abrir puertas o causar catástrofes. Ellos son quienes buscan aprovecharse de eso. Dicho esto, Joaquín apenas tuvo tiempo para asimilar las palabras. Un golpe resonó a la entrada de la abertura que había dejado atrás. Los cazadores habían encontrado el taller. El mecánico lo empujó hacia una pequeña sala que parecía estar llena de artefactos extraños y piezas de autos en descomposición. Debemos proteger el Ferrari. Tal vez sea la única oportunidad que tengamos, dijo, sacando una lona que cubría un objeto rectangular en una esquina oscura, prometiéndose a sí mismo que hallaría respuestas. Joaquín se acercó. El mecánico levantó la lona para revelar la parte trasera del Ferrari, bajo un destello frío de luz que colaba desde un ventilador roto. El coche había sido modificado, aún más que la primera vez que lo había visto. Al parecer, era no solo un vehículo, sino una máquina de guerra. Instalaciones, compartimentos y tecnología que desafiaban la lógica adornaban el interior. ¿Te das cuenta de que esto es el corazón de lo que eres?, comentó el mecánico, mientras inspeccionaba las herramientas esparcidas. Nuestra supervivencia depende de que entiendas tu verdadero potencial. Tienes que hacerte a un lado y dejar que el coche hable. Pero cada vez que arranques ese motor, tendrás que ver en tu interior y estar listo para enfrentar lo que hay allí. Joaquín se sintió abrumado. ¿Qué debo hacer? Confía en ti, pero no te dejes llevar por la rabia. Tu historia no es solo tuya, Joaquín. Hay un poder ancestral que has heredado, y en este viaje encontrarás cosas que nunca imaginaste. Un nuevo golpe resonó en la entrada, seguido de un grito desgarrador que heló la sangre de Joaquín. No está aquí. Sigue buscándolo. El mecánico cerró los ojos por un momento, como si estuviera sopesando la gravedad de la situación. Es ahora o nunca. Enciende el Ferrari. Siente cómo late el motor, deja que te guíe, pero recuerda, cada elección conlleva un costo. Con manos temblorosas, Joaquín se sentó en el asiento del conductor. El olor a cuero nuevo y metal frío lo envolvía, atrapando su atención. Visualizó las caras de su madre, su hermana, recordó sus risas y también sus tristezas. Hacía tiempo que no me sentía en casa. Pensó, prendió el motor, y el rugido se transformó en un crescendo atronador, sacudiendo las paredes de la pequeña sala. Ahora, gritó el mecánico. Hazlo, Joaquín. Saca lo que llevas dentro. Mientras pisaba el acelerador, la energía violenta del motor se apoderaba de él, mezclándose con sus miedos, su rabia. De repente, todo el dolor, el sufrimiento, la herencia opresiva de su pasado se transformaron en impulso, y supo que no podría dar marcha atrás.
Pero en medio del caos, una voz profunda resonó en su mente: a veces, el mayor enemigo es uno mismo. Joaquín ahogó el grito que quería escapar de su garganta, sintiendo que todo estaba en juego. Cuando el Ferrari comenzó a moverse, el sonido de la máquina se volvió un canto. Sin embargo, justo cuando la puerta del refugio se abrió de golpe, un rayo de luz iluminó su rostro. Una figura imponente se recortaba en la oscuridad y la tensión se disparó. Joaquín, resonó la voz, llena de desafío. Has hecho lo que no debiste. Ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias. La vida de Joaquín nunca volvería a ser la misma. Las sombras se arremolinaron en el refugio mientras Joaquín se enfrentaba a la figura que surgía de la luz. No podía ver bien el rostro, pero la presencia era inconfundible. Era un hombre alto, con una mirada durísima que podía atravesar el alma. Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín, comprendiendo que la amenaza había llegado. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Soy alguien que ha estado buscando respuestas. Pero tú solo eres un niño que juega con fuego, dijo el desconocido, avanzando con paso firme hacia él. Ese Ferrari no es solo un coche, Joaquín. Es una llave hacia algo que aún no comprendes. Y, créeme, ellos vendrán por ella. El mecánico se interpuso entre Joaquín y el extraño, levantando las manos, mostrando una mezcla de desafío y protección. Dame un motivo para no hacerte pedazos por lo que has hecho, dijo en un tono que temblaba de energía controlada. Eres un tonto por protegerlo. No puedes detener lo que no entiendes. Eres solo un hombre con herramientas. Joaquín está en una ruta de no retorno. Con esto, el extraño enfocó su mirada en Joaquín. Los que te persiguen están más cerca de lo que crees. Ahora más que nunca, debes decidir qué lado eliges. Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Podía oír su respiración, rítmica y rápida, como un tambor que marcaba el ritmo del pánico que lo envolvía. La adrenalina lo empujó hacia adelante, impulsándolo a actuar. ¿Qué quieres de mí?, gritó. No entiendo nada. Solo soy un chico común. Te equivocas. Tu linaje es más que común. No son solo metáforas las palabras del mecánico. El coche te llama, y tú tienes que responder, contestó, su voz sonando más amenazante. Además, tú eres la pieza clave que hemos estado buscando. Te pido que me entregues lo que corresponde. Sin pensarlo, Joaquín sintió una conexión con el Ferrari. Era como si el motor vibrara a la par de su propio ser. No tengo nada que entregarte, dijo, sintiendo una oleada de valentía. No soy un objeto para ti. El extraño río de risa resuena en el pequeño refugio, un sonido frío que caló hondo en los huesos de Joaquín. No tienes idea de con qué fuerzas estás jugando. Todavía no comprendes que cada decisión, cada paso que das, puede hacer que caiga el telón sobre tu historia. Lo que tienes dentro, lo que llevas en tus venas, su voz disminuyó, puede desatar tanto desgracia como grandeza. Con un movimiento rápido, el mecánico sacó un destornillador, apuntándolo hacia el extraño. Tú no te llevarás a Joaquín. No hoy. No mientras haya aliento en mi cuerpo. La atmósfera se tensa, las pulsaciones de los corazones resonaban en un compás frenético. Joaquín sintió que el tiempo se deslizaba por sus dedos. La revelación de su herencia lo hizo luchar con el miedo, mientras su mente se debatía entre la ignorancia y la verdad que lo acechaba. Cuando la puerta se cerró tras el desconocido, Joaquín se preguntó si era el final o solo el principio de algo aún más insondable. El destino lo aguardaba. Joaquín, tiene que haber una forma de apoderarte de esa energía y usarla a tu favor, exclamó el mecánico, su mente corriendo a toda velocidad. Tienes que encontrar tu centro, pero primero, debemos salir de aquí antes de que regresen. Al meter la marcha, el Ferrari rugió con poder, como si compartiera la incertidumbre de Joaquín. Las palabras del extraño seguían goteando en su mente, tenía que elegir. Pero, ¿quién era realmente Joaquín Cienfuegos? Los pasos resonaban nuevamente en el pasadizo. Acelera, Joaquín. Mientras el motor rugía, un sentimiento de determinación se apoderó de él.
Pero en el fondo, una voz le decía que esto solo era el comienzo de su verdadero viaje. ¿Qué buscarían los cazadores en su pasado? ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? Las luces titilaban en la oscuridad mientras el Ferrari avanzaba. El destino estaba a punto de desvelarse. Las luces del Ferrari iluminaban el túnel, revelando la humedad de las paredes y el eco de sus rugidos. Joaquín apretó el volante, su mente estallando de preguntas y dudas. ¿Qué acabo de hacer? ¿A dónde me dirijo? El mecánico, con su rostro iluminado por la luz del tablero, miraba hacia adelante, midiendo el camino y las posibilidades en los pocos segundos que les quedaban. Hay que encontrarnos con los de afuera. Esto va a sonar loco, pero necesitas encontrar las respuestas en ti mismo. Tienes un legado, un destino que aún no comprendes. Joaquín apenas pudo asimilar sus palabras. ¿Legado? ¿Destino? Todo sonaba tan grande, tan amenazante. Pero no había tiempo para reflexionar. Solo el sonido del motor y el palpitar de su corazón resonaban en el aire tenso del refugio. Al salir del túnel, se encontraron en una calle desierta, una carretera llena de sombras. Pero tras la negrura, las luces de un vehículo se acercaban. Atrás, Joaquín, gritó el mecánico, mientras el Ferrari se detenía en seco. La adrenalina lo llevó a calmarse, a volver a la calma. Ante él, un SUV negro se detenía, y el interior brillaba con miradas fijas. De la masa de sombras emergieron tres figuras, dos hombres y una mujer. Ella era la primera en hablar. Con una voz suave pero firme, dijo, Joaquín Cienfuegos. Sabíamos que llegarías. Te hemos estado buscando. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Joaquín, su voz quebrándose, mientras el miedo empezaba a crecer dentro de él como una bestia que luchaba por salir. Esa mujer, de pelo oscuro y ojos penetrantes, dio un paso al frente. Mi nombre es Valeria. Venimos a ofrecerte una opción. El desconocido de antes es peligroso, pero tienes la oportunidad de controlar tu destino, de usar el Ferrari de una manera que ni te imaginas. ¿Qué significa eso?, cuestionó Joaquín, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. La incertidumbre se mezcló con la curiosidad. Ese coche no es un simple objeto de deseo. Lo que llevas dentro, tu linaje, puede hacer que el Ferrari se convierta en una poderosa herramienta. Valeria gesticuló, haciendo hincapié en cada palabra. Pero para aprovecharlo, necesitas entender lo que significa. Tienes que aceptar quién eres realmente. El mecánico se movió inquieto. Esto no suena bien. ¿Quiénes son? ¿Por qué les importa, Joaquín? Porque hay una guerra en marcha, dijo uno de los hombres, con una mirada intensa. Un linaje de cazadores y buscadores que han estado persiguiendo lo que tienes entre tus manos. Pero no eres solo un chico, Joaquín. Tu familia, ellos eran más de lo que alguna vez te contaron. Joaquín sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Recordó las historias susurradas en fiestas y reuniones familiares, siempre envueltas en una atmósfera mística que nunca había creído. No, no puede ser verdad, murmuró, luchando por la verdad en su interior. Es verdad, insistió Valeria. Y si no decides actuar ahora, podrías perderlo todo. Lo que está en juego es más que un coche, es tu apellido, tu historia. Un silencio profundo llenó el aire, marcado por el sonido del motor del Ferrari que rugía ansioso por cobrar vida. Las palabras de Valeria resonaban en su mente. La responsabilidad caía sobre sus hombros, un peso enorme que nunca había pedido. ¿Y si elijo no hacerlo?, preguntó Joaquín, enfrentándose a su propio reflejo de miedo. Entonces será el final de tu historia, respondió el hombre con frialdad. Y comenzará la de otros, en su búsqueda interminable de poder. En ese instante, un grupo de vehículos apareció al final de la carretera, rompiendo el momento de reflexión. Las luces brillantes se acercaban, y Joaquín supo que quedaba poco tiempo. ¿Qué haría ahora? ¿Aceptar el destino que le esperaban o luchar por su propia verdad? Las sombras demandaban respuestas. Un bando se acercaba y no habría tiempo para titubear. ¿Sería Joaquín el que tomara las riendas de su legado, o se convertiría en un peón en un juego mucho más grande? Joaquín sintió que cada latido de su corazón era un momento que lo acercaba a una decisión crucial.
La elección le pertenecía. ¿Haría frente a su herencia o se escondería en la oscuridad? El destino lo aguardaba, y la batalla apenas comenzaba. Joaquín miró a Valeria y al hombre que la acompañaba, las luces del SUV proyectaron sombras alargadas en la carretera. Sabía que su vida estaba en juego, y que cada decisión tendría sus consecuencias. Con el rugido del motor del Ferrari resonando en sus oídos, su corazón palpitaba con fuerza. Era ahora o nunca. Voy a detenerlo, declaró Joaquín, su voz firme y resonante. No voy a dejar que mi pasado, ni el de mi familia, decida mi futuro. Quiero entender quién soy, y más importante, quiero decidir mi propio destino. Valeria asintió, y algo en su mirada despertó una chispa de esperanza en Joaquín. Eso es lo que queremos escuchar. Tienes en ti la fuerza de tu linaje, pero también un camino que recorrer. No estamos aquí solo para ofrecerte ayuda, queremos que seas el arquitecto de tu verdad. Los vehículos que se acercaban eran enemigos, cazadores de sombras, pero Joaquín decidió que no iba a volverse a esconder. Era el momento de arriesgarlo todo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Las piezas que la anciana mencionó son más que objetos, son fragmentos de una historia que necesitamos juntar. Tu padre sabía esto, y su legado te ha preparado para enfrentarlo. Tienes que encontrar el lugar donde se guardan, y junto a ellas, descubrirás la verdad que ha estado oculta, explicó Valeria, mientras Joaquín absorbía cada palabra que pronunciaba. Con cada vez que inicies el motor, te acercarás a la respuesta. El ruido de los vehículos cada vez era más fuerte. Los cazadores se acercaban y el tiempo seguía corriendo. Debemos irnos ahora, gritó el hombre que había llegado con Valeria. El tiempo se nos agota. Aprovecha el gran poder que llevas dentro. Sin pensarlo, Joaquín tomó las llaves del Ferrari con una mano temblorosa. Es hora de que esta máquina, y yo, respondamos al llamado. Aceleró, y el Ferrari respondió como un corcel desbocado, haciendo retumbar la tierra bajo sus ruedas, la carretera se despejaba ante él, y el viento aullaba en el exterior como un lamento de lo desconocido. A la derecha, Joaquín. Debes tomar la ruta que lleva a el taller de las sombras, indicó Valeria con urgencia. Es donde se guardan las piezas y las respuestas a todas tus preguntas. Los vehículos enemigos se acercaban aún más, y Joaquín sintió el calor del peligro. Ya voy, gritó, apretando el volante con más fuerza. La belleza del Ferrari, su diseño elegante, era ahora su aliada en este combate oscuro contra su destino. Mientras se acercaban a la intersección, vio sombras familiares en el camino. Era como si cada giro de la carretera lo llevara más cerca de su historia. Sin embargo, un intenso golpe de realidad lo detuvo en seco. ¿Qué pasaría si no lograba encontrar lo que buscaba? ¿Qué pasaría con su familia si fallaba? Se acercó a la entrada del taller de las sombras, un lugar cubierto de misterio y tentaciones. Volvió a recordar las palabras de la anciana: no todo lo que brilla es oro, y no todas las verdades son realmente liberadoras. Pero había un fuego en su interior que lo impulsaba a seguir adelante. Con un último vistazo al espejo retrovisor, vio las luces intermitentes que se perdían en la distancia. Sabiendo que no había lugar de regreso, respiró hondo, dejando el temor atrás. No soy un niño que juega con fuego, enfrentó sus propios miedos, soy Joaquín Cienfuegos. Y estoy aquí para reclamar mi legado. La carrera hacia su destino apenas comenzaba. Con una determinación renovada y el Ferrari rugiendo a su lado, Joaquín cruzó el umbral hacia lo desconocido, listo para descubrir su historia, su verdad, y luchar por el futuro que merecía. Cuando finalmente entró al taller de las sombras, la energía que lo rodeaba era palpable. A su alrededor, los ecos de sus ancestrales murmullos prometían revelaciones aterradoras y extraordinarias. Mientras sus pasos resonaban sobre el suelo helado, entendió que esta era la primera vez que se encontraba ante la verdad desnuda de su familia. Estoy aquí para enfrentar mi destino, murmuró. Para sí mismo, y al hacerlo, sintió que todo el peso de su historia comenzaba a levantarse. El verdadero viaje del heredero recién comenzaba. Necesitas suscribirte ahora. No dejes que la historia se detenga aquí. Haz clic en el botón rojo para seguir todas las próximas aventuras exclusivas que te esperan.
Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarte a ti mismo a descubrir más contenidos impactantes, y en los comentarios, cuéntame qué te ha parecido esta épica conclusión y tus teorías sobre el futuro de Joaquín y su legado. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesita ver cómo se enfrentan a la verdad y a la oscuridad. Muéstrales la importancia de ser parte de esta comunidad que lucha por su destino.